Vamos a ver en dónde era que habíamos... Veníamos hablando del tema de cuando hacemos, a ver, la toma apunte. La significación, como se calcula para cada uno de los estados contables, se lo toma por separado a cada uno de los estados contables y se determina la significación de cada uno de ellos. Tomamos Ajá, el valor más bajo y se aplica para todas las tareas de la auditoría y para todos los otros estados contables. claro, está bien. Eso teníamos que tener en cuenta porque había que tener en cuenta eso porque los pequeños errores pueden ser una acumulación y puede ser que se junten muchos y tengamos en la exposición de los estados contables algún error que pueda inducir a tomar malas decisiones de los usuarios. Ajá, Y esto bueno, se determina para la naturaleza y el alcance de los procedimientos. está bien. Bueno, o sea que, como decíamos, bueno, la acumulación de los errores también determinan de significación, ¿no es cierto? Eh, y, y la estimación de la significación es un valor que se utiliza en toda la auditoría y se aplica para, como les decía, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos que vamos a aplicar. Y también se utiliza cuando se evalúen los efectos de las distorsiones en la etapa de la conclusión, ¿no es cierto? Eh, eh, las estimaciones de los niveles de significación tienen una relación inversa entre la significatividad y el riesgo de auditoría. Cuanto más alto es el nivel de significación, más bajo es el riesgo y viceversa. Es decir, si nosotros ponemos un nivel de significación muy alto, la posibilidad o el riesgo de que existan errores tiene que ser muy bajo. O sea que cuanto más bajo ponemos el nivel de significación, mayor va a ser el nivel de riesgo con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Y por último, nos queda decir que la planificación estratégica la deben realizar los miembros del equipo que posean una mayor capacitación y experiencia, porque obviamente si nosotros tenemos que pensar que vamos a tener que definir riesgos, que vamos a tener que definir significación y que vamos a tener que planificar cómo vamos a llevar adelante toda la carrera, la tarea. Estas tareas de planificación estratégica tienen que estar en manos de la gente que tiene mayor capacitación y mayor experiencia. Entonces, de la planificación, podemos decir que la planificación estratégica se suele sintetizar en un memorándum de planificación estratégica, esto forma parte de lo que después vamos a ver, son los papeles de trabajo de toda la auditoría. Y la planificación, es decir, el memorándum de planificación estratégica, es también un papel de auditoría. Y en esa memorándum de planificación estratégica nosotros vamos a tener que poner, vamos a hacer un resumen de cuáles son los componentes en que hemos dividido nuestra tarea, cuáles son las afirmaciones más significativas, los riesgos inherentes y de control que hemos verificado, la identificación de cuáles son para nosotros controles clave y el nivel de cumplimiento que hace la empresa respecto de esos controles clave. Después vamos a ver cuáles son las características de un control clave, pero en ese memorándum de planificación nosotros tenemos que identificarlos porque
es importante para después seguir adelante con nuestras tareas de auditoría. Y entonces tenemos que también dejar constancia de cuál es el enfoque con que vamos a desarrollar nuestra tarea de auditoría. Si vamos a hacer procedimientos, si vamos a hacer procedimientos de tipo sustantivo, o si vamos a aplicar pruebas de control, y en el caso, en uno u otro caso, vamos a detallar cuáles son las pruebas que nosotros entendemos resultan necesarios aplicar en el desarrollo de toda la auditoría. Una vez que nosotros hemos hecho la planificación estratégica, es decir, que nosotros hemos definido a qué tipo de procedimientos le vamos a dar preeminencia, y hemos definido qué tipo de procedimientos vamos a aplicar, y hemos definido también el alcance y la oportunidad en que vamos a aplicar esos procedimientos, tenemos que pasar a una segunda etapa, que sería la planificación detallada. En esta etapa de planificación detallada se trabaja con cada uno de los componentes en que hemos dividido nosotros las afirmaciones o las diferentes áreas con las que vamos a trabajar. Y vamos a ver que cada uno de esos componentes representan manifestaciones, es decir, los componentes, como ya dijimos, pueden ser por áreas, por tipo de actividades que realice la empresa. Y también vamos a tener que, en esta planificación detallada, vamos a tener que hacer un análisis de los componentes, que en definitiva los componentes son manifestaciones que hacen la gerencia o los administradores, las manifestaciones de cómo reflejan los estados contables la administración que han hecho ellos, y entonces sobre estos componentes con que nosotros hemos decidido definir nuestras actividades, es lo que vamos a llevar adelante nuestra tarea. Ahora, siguiendo los criterios que tiene SLOCE, nosotros en esta planificación detallada vamos a tener podemos dividir, mejor dicho, tres grupos de objetivos que vamos a tener que definir. Vamos a tener que ver la veracidad de la información que está mostrando la empresa, es decir, o sea, que respondan a hechos reales, económicos que ha realizado la empresa, la integridad que están vinculados con la totalidad de operaciones que contienen los estados contables y que deberían contener los estados contables, y también la medición y exposición de los estados contables. En lo que respecta a la veracidad, nosotros vamos a tener que analizar si el ente es propietario o tiene derechos respecto de los activos registrados, si ha contraído pasivos que estén contabilizados, si los activos, si los pasivos y las transacciones son reales, si los activos o los bienes existen, si las transacciones realmente han ocurrido, y
y si las operaciones están debidamente autorizadas. Estas son cosas que nosotros vamos a ver después más en detalle cuando apliquemos o lleguemos a la parte práctica, en donde nosotros vamos a tener que aplicar todas estas cosas que las estamos en este momento enumerando desde un punto de vista teórico, las vamos a ver realmente plasmadas en lo que nosotros hagamos después de los papeles de trabajo, que es donde nosotros dejamos reflejadas las evidencias de auditoría que hemos obtenido. En lo que se refiere a la integridad, como decíamos, tenemos que nosotros planificar, lograr satisfacernos de si todas las transacciones están contabilizadas, si se encuentran incluidas en los estados financieros, si se encuentran registradas en las cuentas correctas, porque eso también es importante para quien hace un estudio de los estados contables, y habida cuenta que si están mal registradas, pueden llevar a que los usuarios de los estados contables tomen decisiones equivocadas. Y también tenemos que ver si las transacciones se hayan adecuadamente acumuladas. Ustedes saben que los estados contables tienen información que se refieren en algunos casos a un determinado momento, como son las que están vinculadas con el cierre de ejercicio, y otra información que son producto de la acumulación de operaciones, como por ejemplo podemos ver en el caso de los bienes de uso o en el caso de las ventas, que es la acumulación de las operaciones realizadas durante todo el ejercicio, o de los gastos que también están vinculados con las operaciones que se han realizado durante todo el ejercicio. Y por último, también tenemos que ver si se encuentran registradas o atribuidas al periodo correspondiente, ¿no es cierto? Eso está estrictamente vinculado con el concepto de devengado, que nosotros lo manejamos desde el punto de vista contable con mucha frecuencia, y es parte importante en lo que nosotros, en lo que a las registraciones contables se refiere. Y por último, nosotros también decíamos que tenemos que analizar la medición y la exposición de los estados contables, si cada transacción está correctamente calculada, si cada transacción está reflejada por el monto apropiado, si los activos y los pasivos están adecuadamente evaluados, si se reflejan los hechos y circunstancias que pueden afectar la medición contable, y también tenemos que ver si está toda la información que permita una adecuada comprensión de la información contenida en los estados contables. Es decir, que en esto, es decir, también tenemos que ver que en la medición y la exposición exista una integridad de toda la información que puedan necesitar los usuarios de los estados contables. En base a la evaluación preliminar de riesgos inherentes y de control, nosotros debemos determinar cuál es la prelación que les vamos a dar a los procedimientos de auditoría a aplicar. Yo hago hincapié siempre en que nosotros en esta etapa nosotros vamos a determinar una prelación de cuáles son los procedimientos que vamos a aplicar. Es decir, cuando yo hago hincapié en la palabra prelación es porque le vamos a dar a unos u otros procedimientos mayor importancia. Pero esto no quiere decir que nosotros como auditores vamos a aplicar
o unos u otros. Normalmente siempre hacemos un mix de procedimientos. Lo que pasa es que en esta etapa de planificación nosotros vamos a definir a cuáles de los tipos de procedimientos nosotros le vamos a dar más importancia. Cuando nosotros hablamos de procedimientos, nos estamos refiriendo, como decíamos hace un rato, a procedimientos sustantivos, que los procedimientos sustantivos pueden ser de tipo analítico, es decir, en donde nosotros comparamos información contable con información extracontable, o con información contable de diferentes periodos, o información contable que tiene diferentes vertientes, como puede ser el caso de las comisiones las comisiones de la remuneración de empleados en el estado de resultados, que hay que vincularlo con las ventas, o las amortizaciones que se consignan en el estado de resultados, que deben compatibilizarse con la información que está en el anexo de bienes de uso, que forma parte del estado de situación patrimonial. Es decir, esos serían procedimientos sustantivos de tipo analítico, pero también podemos encontrarnos con que los procedimientos sustantivos estén vinculados a pruebas detalladas, a pruebas detalladas de las transacciones que ha realizado la empresa durante todo el ejercicio, y pruebas sobre los saldos finales que muestran los estados contables. Decíamos que nosotros pueden ser, los procedimientos pueden ser sustantivos, o pueden ser una prueba de los controles. ¿Qué es la prueba de los controles? La prueba de los controles consiste en, ya en la etapa anterior definimos, ¿no es cierto?, si los controles son adecuados o no, y supongamos que los controles son adecuados. Lo que nosotros hacemos en esta etapa de la planificación detallada es definir cómo vamos a probar el funcionamiento de los controles durante todo el ejercicio. También, como en la planificación estratégica, en la planificación detallada, se documenta lo que se va a hacer. La forma de documentar la planificación detallada es armar lo que se denomina un programa de trabajo, que en este programa de trabajo se incluye cuáles son los procedimientos que se van a aplicar para cada componente, indicando también el alcance que se le va a dar a la aplicación de esos procedimientos, y definiendo cuáles son las tareas, y con la indicación de los pasos a seguir. Esto es una, digamos, la confección de un programa de trabajo va mucho más allá de lo que puede significar un detalle de lo que nosotros pretendemos hacer, sino que es una indicación precisa de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y esto es importante porque si nosotros trabajamos solos, es importante para que no nos salteemos determinados pasos y entonces podamos incurrir en errores significativos. Y si nosotros trabajamos con colaboradores, es una forma de que nuestros colaboradores
ejecuten las tareas de la misma forma en que las hubiéramos ejecutado nosotros. Es decir, o sea que la generación de un programa de trabajo es sumamente importante en nuestra tarea de auditoría. Ahora, si me dan un segundo, vamos a pasar a otras filminas. Pero si seguimos con el mismo tipo de actividades relacionadas con los trabajos iniciales que nosotros necesitamos hacer en cualquier auditoría. Entonces acá vamos a seguir con el tema de programas de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos hecho la planificación estratégica en donde definimos los grandes lineamientos y qué tipo de procedimientos vamos a aplicar, o le vamos a dar preeminencia, mejor dicho, la planificación detallada en donde nosotros nos vamos a definir cuáles son los procedimientos que vamos a aplicar y de qué forma los vamos a llevar a cabo, y que la documentación de esa planificación detallada se refleja en un programa de trabajo, que es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue de la clase. El programa de trabajo debe considerar o debe tener en cuenta los elementos que va a preparar el cliente. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, nosotros normalmente, como yo les decía en clases pasadas, partimos de un balance de sumas y saldos que nos suministra la empresa, porque nosotros en general después ayudamos a la empresa o colaboramos con la empresa en la confección o en la compilación de la información de los estados contables. Entonces, es importante que en el programa de trabajo se deje reflejado cuáles son los elementos que tiene que preparar el cliente. ¿Cuál es la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos que vamos a realizar? La asignación de las tareas a los colaboradores, la cantidad y oportunidad de visitas que nosotros le vamos a hacer al cliente, la estimación de los tiempos de la ejecución de las tareas y todo eso vamos a tenerlo que hacer de forma escrita, de forma tal de que no incurramos en omisiones en el momento que tengamos que llevar adelante nuestra tarea de ejecución del trabajo. Es decir, nosotros estamos en este momento en la parte de planificación, pero tenemos que dejar escrito todo lo que queremos hacer para que la etapa de ejecución sea lo más eficiente posible. En lo que se refiere a los elementos que deben ser preparados por el cliente, como les decía, nos encontramos con el balance de saldos. Los balances de saldos, todos ustedes los conocen, pero lo que nosotros tenemos que obtener de los clientes o de nuestros comitentes es un balance de saldo con la firma de las personas responsables de quien emiten esos balances de saldo, para evitar posibles cambios en la información que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que también ver el balance de saldos con los submayores, tenemos que eso nos tiene que preparar el cliente, las conciliaciones entre la información de tipo administrativo y la información contable. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando nosotros trabajamos con deudores,
en la cuenta deudores o los créditos que figuran en los estados contables responden a una registración a una registración contable, y la registración contable se realiza en una cuenta, por ejemplo, digamos, deudores por ventas, pero eso es la registración contable, pero esa información contable tiene una apertura administrativa en donde se encuentran todos los deudores que conforman esa cuenta, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que pedir a los clientes o nuestros comitentes que nos hagan una conciliación entre la información contable, o sea, entre las cuentas colectoras y la información administrativa, o sea, el desglose de cómo se conforman esa información, y que obviamente esas cuentas estén conciliadas. También es importante que los clientes nos preparen cómo se encuentran conformadas las cuentas patrimoniales permanentes. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, queremos analizar la cuenta de los bienes de uso, nos vamos a encontrar con que los bienes de uso tienen terrenos, tienen edificios, tienen maquinaria, tienen automóviles. Entonces, y esas cuentas tienen una conformación acumulativa que a nosotros nos interesa que la empresa nos haga una discriminación adecuada de cómo se conforman esas cuentas, porque nosotros después vamos a tener que hacer un análisis de cuál es la información que nosotros queremos ratificar o sobre las cuales queremos emitir nuestra opinión respecto de la razonabilidad de la información que está mostrando la empresa. Por último, como cuestiones a ser preparados por el cliente, es importante que la empresa nos prepare las conciliaciones bancarias. Nosotros como auditores no tenemos la responsabilidad de hacer las conciliaciones bancarias, sino que nuestra responsabilidad se ciñe a controlar que las conciliaciones bancarias que presenta la empresa estén realizadas conforme a cómo indican las normas contables y de control que nos interesa a nosotros verificar. En cuanto nosotros decíamos que en cuanto a los procedimientos que iba a aplicar la empresa, nosotros como auditores, perdón, tenemos que en los procedimientos son las pruebas que nosotros, las pruebas de auditoría que nosotros aplicamos a los efectos de reunir evidencias que puedan sustentar nuestra opinión. Y en esta tarea de reunir elementos de juicio válidos y suficientes, nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante lo que en auditoría se denomina economía del trabajo, porque nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para poder emitir nuestra opinión, porque piensen ustedes que el informe de auditoría sirve para presentar a los accionistas en la asamblea de accionistas, sirve para presentar ante la Dirección General Impositiva cuando se presenta el impuesto a las ganancias, sirve para presentar ante los otros entes recaudadores o los sindicatos o la ANSES, es decir, todos los entes públicos que tienen interés en los estados contables que
que se emiten, y normalmente esas cosas hay que cumplir con determinados plazos. En consecuencia, si nosotros tenemos que emitir nuestro informe para que esa información pueda presentar a los entes recaudadores dentro de los plazos previstos, es decir, eso constriñe nuestra actividad a un tiempo que normalmente suele ser escaso, y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de realizar nuestras tareas de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Es decir, lo que en términos administrativos y contables es la eficiencia de las actividades que estamos desarrollando. En consecuencia, para nosotros no tener que duplicar trabajos, es decir, vamos a utilizar áreas o módulos de trabajo, lo que ya nos referimos anteriormente, ¿no es cierto?, en donde juntaremos determinados componentes y las cuentas que lo conforman y las cuentas relacionadas con esas cuentas que están conformando los componentes. Y de esa forma nosotros vamos a definir qué procedimientos vamos a aplicar, es decir, qué tipo de procedimientos vamos a aplicar. Vamos a definir también el alcance, que responde a la pregunta ¿cuánto vamos a aprobar? Y la oportunidad, es decir, ¿cuándo vamos a aprobar? Es decir, una vez definidos los procedimientos, la naturaleza, el alcance y la oportunidad, nosotros tenemos que tener bien en claro que naturaleza responde a qué, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Alcance responde a la pregunta ¿cuánto? Y oportunidad responde a la pregunta ¿cuándo? Esto lo vamos a tener que tener siempre presente. Pero hay una cosa que a mí me interesa puntualizar, y es que cuando nosotros hablamos de oportunidad, no nos estamos refiriendo a un tiempo cronológico, sino que nos estamos refiriendo al momento en que cierran los estados contables. Es decir, ¿cuándo vamos a realizar los procedimientos? Están vinculados con el cierre. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos encontrado con que el sistema de control interno de la empresa es bueno y se ha aplicado adecuadamente durante todo el ejercicio, nosotros podemos anticipar tareas de auditoría, o la aplicación de determinados procedimientos de auditoría, anticiparlos al momento de cierre, de manera de descomprimir las tareas de cierre, que obviamente, como ustedes comprenderán, son muchas y muy variadas. En consecuencia, si nosotros nos encontramos con un buen sistema de control interno, podemos anticipar procedimientos al cierre de ejercicio, mientras que si el sistema de control interno es malo o no es bueno, nosotros vamos a tener que llevar la mayor cantidad de procedimientos lo más cerca posible del cierre de ejercicio para evitar correr riesgo de distorsiones significativas. En este programa de trabajo, nosotros también necesitamos hacer una asignación de las tareas a cada uno de los miembros del equipo de auditoría. Es decir, en primer lugar, vamos a tener que elegir los colaboradores que van a trabajar con nosotros, y para eso vamos a tener que tener en cuenta la complejidad de las tareas a desarrollar. Y entonces también ahí nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuál es la capacidad y la experiencia. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí. Ajá. No sé hasta dónde llegaste, pero bueno, vuelvo sobre el... Elegir los colaboradores Elegirlos. del equipo de trabajo. Ajá. Bueno, para eso nosotros vamos a tener que analizar las tareas que se van a desarrollar, y
vamos a tener que analizar cuál es la capacidad técnica y la experiencia de los colaboradores que van a trabajar con nosotros. Y muchas veces, es decir, en los programas de trabajo se deja indicado quién lo va a hacer, pero también es conveniente que no sean que no sean siempre nominados o con la asignación a las personas específicas, sino muchas veces es mejor que nosotros definamos el perfil de quién puede llevar a cabo esas personas sin definir quién lo haga. Después vamos a ver por qué porque muchas veces es conveniente que la asignación de tareas sean innominadas. En este esquema nosotros vamos a ver lo que normalmente los equipos de auditoría están formados por el titular o el socio o quién va a ser el responsable de firmar el informe de auditoría, el gerente o supervisor del equipo de trabajo, el encargado o jefe de equipo, que muchas veces en los libros de auditoría ustedes los van a encontrar identificados como seniors, porque en auditoría se usa mucha terminología inglesa por su origen y también porque es una forma de internacionalizar más la bibliografía, ¿no es cierto? Los ayudantes de primera, o también llamados semiseniors, o los ayudantes de segundo, llamados seniors. Es decir, normalmente, esta es la forma en que se suele estructurar un equipo de trabajo de auditoría. En el programa de trabajo también debe consignarse las programaciones de las visitas, es decir, las visitas preliminares, es decir, todo aquello que nosotros hablábamos del conocimiento del ente, se hace en las visitas preliminares, porque obviamente son cosas que las tenemos que hacer antes de empezar a trabajar de manera específica. La evaluación del sistema de control interno, como decíamos, las pruebas de las transacciones importantes para ver globalmente cómo funciona el sistema de control interno, y después de hacer la evaluación del control interno, que como les decía hace un momento, que si es bueno nosotros podemos hacer circularizaciones en momentos anteriores al cierre de ejercicio, si no lo tendremos que hacer al cierre. El recuento de la mercadería, por ejemplo, si el sistema de control interno es bueno, nosotros podemos dividir la toma de inventario en diferentes momentos. Si el sistema es malo, nosotros tendremos que obviamente hacer el recuento al cierre de ejercicio. En el programa de auditoría también nosotros tenemos que consignar cuáles van a ser las visitas con fines específicos, es decir, esas visitas que nosotros vamos a realizar para corroborar cómo funciona el sistema de control interno y la aplicación de pruebas de cumplimiento y de validación. Y también en esta programación de visitas tenemos que tener previstas las visitas finales de cierre para digamos, cerrar todas nuestras operaciones de auditoría vinculados con los estados contables, y también en estas visitas finales nosotros tenemos que prever realizar visitas con posterioridad al cierre de ejercicio para ver si no existen hechos posteriores al cierre que puedan tener influencias significativas en los estados contables. Como ustedes ven, en toda
todo este proceso de planificación y programación, de planificación estratégica, planificación detallada, redacción de un programa de trabajo. Es decir, son todas cosas que nosotros las hemos dividido a los efectos de poder darle una cierta didáctica a todo esto, pero hay cosas que se realizan generalmente en un mismo momento con diferentes objetivos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, cuando uno habla de probar el sistema de control interno, es decir, lo está haciendo en la etapa de la planificación estratégica para ver qué tipo de procedimientos va a aplicar, pero después la vuelve a ver en la detallada y cuando arma el programa de trabajo vuelve también sobre estos mismos temas, ¿no es cierto? Es decir, o sea que acá medio todo tiene que ver con todo y lo dividimos de esta forma solamente como para poder explicarlo, pero hay cosas que se hacen y sirven para diferentes momentos. Bueno, ustedes, yo acá tengo una filmina que ustedes, por supuesto, no la pueden ver, que la van a ver cuando yo les pase les pase o les suba al campo esta filmina, ¿no es cierto?, en donde están la estimación de los tiempos, en donde se prevé en el programa de trabajo la estimación del tiempo que se le va a dar a cada tarea y también a quién se le va a asignar esas tareas, y entonces se van a poner también las horas presupuestadas y las horas las horas reales que ha insumido cada una de las tareas y las diferencias y consignar las diferencias que puedan existir y también dejar constancia de cuáles son los motivos por los que se han producido esas variaciones entre lo presupuestado y lo real. Porque esto no nos va a incidir en la auditoría actual, pero sí nos va a permitir a nosotros tener un punto de referencia importante para futuras auditorías, ¿sí? Bueno, después nosotros necesitamos hacer un cronograma de tareas. ¿Qué significa hacer un cronograma de tareas? Significa que nosotros a todas esas tareas que hemos programado llevar a cabo, las tenemos que dividir o distribuir en el tiempo en forma cronológica, de manera tal de que nosotros sepamos en qué momento vamos a realizar cada una de las tareas que tenemos previstas y a quién le vamos a asignar la ejecución de esas tareas y ver si en el desarrollo del tiempo no existe superposición entre las tareas que le damos a una persona con el momento en que pretendemos hacerla. Entonces eso nos va a nosotros a permitir organizar no solo el tipo de tarea que vamos a realizar, sino también nos va a permitir organizar a quién se las vamos a asignar de manera que no haya superposición de tareas. Por último, es importante que nosotros hagamos una reunión conjunta de todo el equipo, de todo el equipo de auditoría, porque esto va a permitir que todos los integrantes del equipo estén en conocimiento de cuál es el objetivo global que nosotros pretendemos como auditores y
esto va a permitir una mayor eficiencia en las tareas que nosotros llevemos a cabo, porque además de la sinergia natural del trabajo en equipo, esto nos va a permitir que si uno detecta determinadas cosas y que entiende pueden ser de utilidad para otro de los miembros del equipo, ponga en antecedentes de estas cosas al otro miembro del equipo de manera tal de que le facilite el trabajo. Y entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una reunión con el conjunto de los miembros del equipo, porque la tarea de auditoría no es una tarea que sea de compartimientos estancos, sino que es una tarea colaborativa entre todos los integrantes del equipo. Por último, la importancia de armar un programa de trabajo y dejarlo escrito, además de que sirve para no omitir pasos o cosas que a nosotros nos interesa realizar como auditores en nuestro objetivo final de emitir un informe. La confección de un programa de trabajo facilita lo que se denomina la administración del trabajo. Es decir, quien tiene la responsabilidad de conducir todo el equipo de auditoría, al tener un programa de trabajo escrito, le va a permitir controlar en tiempo real el grado de cumplimiento de la aplicación de esos procedimientos, del alcance de los procedimientos y del momento en que lo van a tomar, de forma tal que le permita controlar a todo el equipo de auditoría. Y no como una cuestión estrictamente de control de si cumplen o no con lo que se ha previsto, sino como una forma de acompañar a todos los miembros del equipo de auditoría en la tarea que están realizando. Porque puede ocurrir que las personas que tienen que llevar a cabo determinadas tareas se encuentren con alguna dificultad y que quien está conduciendo el equipo los puede orientar en cómo puede encarar la tarea que está realizando o cómo pueden modificar y discutir entre ellos de qué forma se pueden mejorar lo que se pudo haber planeado. Porque cualquier programa de auditoría o cualquier planificación estratégica, detallada o plasmada en un programa de auditoría, puede tener cambios de acuerdo a la realidad con la que uno se encuentra cuando están llevando a cabo esas tareas. Bueno, esto sería todo por hoy y espero que la clase haya sido lo suficientemente clara como para que ustedes puedan lograr comprender cuál es la importancia de la planificación, tanto estratégica como detallada, y de la realización de un programa de trabajo, porque esta va a ser la piedra angular sobre la que nosotros después vamos a trabajar, teniendo en cuenta que del programa de trabajo se van a derivar la diagramación de los papeles de trabajo, que es la fuente en donde nosotros vamos a dejar reflejado las tareas que hemos realizado, y van a ser la fuente, les decía, para nosotros poder emitir una opinión respecto a los estados contables. Bueno, yo les voy a subir esto al campus y nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao. Bueno. Bueno, hasta luego. Usted nos avisa cuando sube el material del campus. el video en YouTube.
Ajá, en el campus. Bueno, eso voy a ver cómo lo puedo grabar, porque ya te digo Bueno, que los otros días grabé uno con que tenía más de 1 hora y no lo pude grabar porque era muy pesado. Pero bueno, ok. vemos a ver, de cualquier forma, yo voy a tratar de poder subirlo. ¿Eh? Bueno, muchas Bueno, gracias. no, que pases bien, hasta luego, chao, Chao, hasta luego. chao, chao, hasta luego.